Simplemente me permites que antes de... Porque justamente el principio de laicidad, si se incorpora, no es tanto porque lo diga expresamente, no aparece ni expresa ni implícitamente en la Constitución, sino que es algo que a posteriori, como dije, se vuelve a recuperar a través de un recurso de inconstitucionalidad que se planteó en 1982. Pero permíteme que vayamos como juristas, y ya que la palabra es nuestra herramienta de trabajo y queremos siempre ser rigurosos, técnicos, entonces nosotros no debemos posicionarnos, sino buscar la interpretación de la norma de manera objetiva, de manera aséptica, así que es simplemente una pequeña comparación para que quede claro entonces, antes de entrar a ver cuál es el contenido del que hoy se dota al principio de laicidad, sobre todo ver las diferencias entre la confesionalidad, que hemos dicho que es esa separación entre política y religión, lo cual implica que en ciertos aspectos tendrá que haber una cierta cooperación, como dice el artículo 16.3 de la Constitución, y en cambio la confesionalidad, que es una independencia, ¿no? Entonces, permíteme que comparemos justamente lo que era el régimen establecido por la Constitución de 1931 de la Segunda República, que era justamente de esa línea, de esa tradición laicista, para compararlo cómo hoy en día vivimos más bien la confesionalidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya hemos dicho que lo que se nos garantiza hoy en día en la Constitución del 78 es nuestra libertad ideológica, religiosa y de culto, y no tener que declarar nuestras creencias, a su vez que no haya una religión que sea oficial. Luego eso permite una pluralidad de religiones, evidentemente que eso es necesario, bueno, en casi todos los aspectos, aunque el artículo 1 de nuestra Constitución habla solamente de pluralismo político, mejor hubiera dejado simplemente como principio general pluralismo para todos los aspectos. La democracia gusta y es buena para que sea sana de una pluralidad. Entonces, en ese sentido, vuelvo a decir, se garantizan estas libertades públicas básicas y a su vez un régimen donde todos tienen cabida, lo único que en todo caso le tocaría al Estado, los poderes públicos mejor dicho, funcionar más bien como árbitro, ¿no? Para que eso, las relaciones sean cordiales y efectivamente se pueda dar una asistencia y promoción social en ese sentido. Perfecto. Hasta ahí estupendo, queda claro a confesionalidad frente a la laicidad, mejor dicho, a un régimen laicista. ¿Por qué? Porque mientras que el artículo 3 no era tan problemático, al contrario, marca una nueva época deseable de esa separación individuo-comunidad, la religión, la política, en cambio a partir de su artículo 26 y 27, fíjense en la terminología que se maneja, puesto que la carga tiene una carga de negatividad muy fuerte, de imperatividad, no deja ningún grado de discrecionalidad a las organizaciones religiosas, y se manejan, bueno, pues afirmaciones del tipo, me van a permitir, la memoria a veces falla y yo creo que es mejor, literalmente, ya que queremos ser rigurosos, ¿no? Pues cuál era el articulado que se maneja, que es principalmente, bueno, pues se regulaba en el artículo 26, bueno, pues quedan disueltas aquellas órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los 3 votos canónicos, otro especial de obediencia y autoridad distinta a la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados, luego ahí hay una expropiación forzosa y sin tampoco aclarar si va a haber compensación o no, y afectados a fines benéficos y docentes. Estaban pensando sobre todo en los jesuitas. Bueno, eso en la tradición española ya se les expulsó en varias ocasiones, pero bueno. Pero en cambio, por eso digo que esto va más allá, que no solamente a un cierto tipo de organización, sino que es a todas, a querer ir relegando cada vez más la religión al ámbito de la privacidad e incluso su desaparición, puesto que se pensaba que era el cambio de mentalidad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Por ejemplo, utiliza un vocabulario como disolución, por ejemplo, de todas las actividades que constituyan un peligro para la seguridad del Estado, la inscripción para subsistir, ¿no? Fíjense en la carga que se le pone a la normativa, la incapacidad de adquirir o conservar bienes, ¿no? En ese sentido, la prohibición de ejercer tanto industria, comercio y, sobre todo, pues el tema docente académico. Incluso también se habla de la sumisión a las leyes, lo cual tiene su razón de ser, pero es que además habla de las leyes tributarias. Luego, si
algo se les va a reconocer, va a ser para que sean sujetos que contribuyan al erario público. O sea, se les restringe de derechos, pero en cambio las cargas, los deberes están ahí, ¿no? Incluso también se habla de la obligación de rendir anualmente cuentas al Estado, por tanto pierden su autonomía incluso interna de gestión. Y como tal, vuelvo a decir, hay muchísimas indicaciones en este sentido. Luego, es normal que, si vuelvo a decir, era relevante y polémico, sobre todo porque estamos en el mundo de las creencias, es normal que se diera un posicionamiento y un radicalismo